a todos y cada uno de ustedes. Es una alegría poder ver esta familia hermosa, preciosa, que cada día va creciendo, que cada día nos vamos pareciendo a Jesucristo. Aleluya, qué bueno, gracias al Señor. Vamos a iniciar en esta hora nuestra reunión. Mi Biblia en Tercera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 dice que el reino de los cielos es de los puntuales. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como somos bien puntuales, entonces empezamos a la hora en punto. Ok, saludos a todos nuevamente. Gracias al Señor por estar acá. Y vamos a empezar con una oración al Señor de gratitud porque Él es bueno. Nuevas son cada mañana sus misericordias y grande su fidelidad cada noche. Oremos, amados. Padre, te damos gracias en esta hora juntos como una familia en ti, Jesucristo. Te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad de reunirnos, Señor, y poder alabar tu nombre, poder confesar, Señor, a las naciones y a través de las ondas, Señor, de la internet, declarar que Jesucristo vive, declarar que tenemos un Dios todopoderoso, declarar que tú eres el Dios que levanta nuestra cabeza, Padre, que tú eres el que nos unge, que tú eres Dios amado, el que nos lleva de la mano, Señor, de victoria en victoria, de poder en poder. Gracias, Padre de la gloria, por esas bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor, porque el tener vida, el tener salud es una bendición, Padre. El tener techo, el tener ropa, el tener comida, Señor, material, es bendición de tu mano, Padre. Gracias. Gracias por los cuidados que tú tienes sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por la oportunidad de reunirnos en este Zoom como una familia, Señor, y ser bendecidos a través de la alabanza, a través de la predicación, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, porque, Señor, tú eres el Todopoderoso, el que no cambia. Tú eres el alfa y la omega, principio y fin, sostén de nuestra fe. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo, bendice esta reunión, Señor. Que tu Espíritu se derrame de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, Padre. Y que, Señor, todo lo que se haga sea de bendición, edificación, conforme a tu palabra que dice que cuando nos reunimos, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene profecía. Hágase todo para edificación. Que todo lo hagamos, Señor, hoy para ser edificados, consolados y exhortados por ti, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, amados. Qué alegre, qué alegre. Qué alegre hablar con Papá Dios, ¿verdad? Así que ahora vamos a alabar al Señor y vamos a dejarle el tiempo a Noemí y a Osmei para que ellos nos bendigan con unas alabanzas y nos unamos a ellos también para alabar al Señor. Así que el tiempo queda con ustedes en esta hermosa hora. Seguimos dándole gracias a Dios en esta tarde, comenzando agradeciéndole por todo lo que ha hecho por nosotros, como usted ha orado. Seguimos así, agradeciéndole al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Te doy las gracias, mi Señor, porque me amas. Te doy las gracias, mi Señor, porque de mí te has acordado. Porque después de todo lo que he hecho, porque después de haberte abandonado, tú me perdonas. Te doy las gracias, mi Señor, porque me amas. Te doy las gracias, mi Señor, porque de mí te has acordado. Porque
fijado en mí y ya no soy lo que era. Mis ojos miran de otra manera y siento una paz, es una paz inmensa que Dios se ha fijado en mí y ya no soy lo que era. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero entregarme. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero entregarme. Gracias, Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque dándote a veces la espalda, Señor, tú nos perdonas, Padre. Tú nos cautivas, Señor, con tu amor, Jesús. Gracias, Dios. Bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, y quiero entregarme. Jesús, queremos entregar nuestra vida por completo a ti, Señor. Amén, Señor. Si empezamos a orar, todo cambiará. Eso lo sabemos, ¿verdad? Si tú oras más, los cielos se abrirán. Amén. Vamos a rezar. Si yo empiezo a orar, todo cambiará. Si tú oras más, cielo se abrirá. Si yo empiezo a orar, todo cambiará. Si tú oras más, cielo se abrirá. Y es verdad, yo lo creo. Vivimos por fe, vivimos por fe. Yo quiero ser que cambie la historia de este país. Yo quiero ser aquel que proclame toda la verdad. Voy a volar, voy a correr hacia Jesús, hacia Jesús. También creo que hay un pueblo que con fuego de Dios llora con poder, cree la verdad, cree la verdad, milagros verás, te rendiste a Él, todo cambiará. Es verdad, yo lo creo. Vivimos
Hacia Jesús, hacia Jesús. Jesús, queremos ser, Señor, esos hombres y mujeres, Padre, que podamos cambiar la historia, Señor, en este tiempo donde tú nos has puesto, Señor, donde tú nos has permitido vivir, Padre, que podamos cambiar, Señor, por lo menos, Señor, un trocito de nuestro barrio, un trocito de nuestra ciudad, Señor, una gente, Señor, personas de nuestra familia, Jesús, que podamos, Señor, ver, Señor, los milagros de conversión en ellos, Padre. Te rogamos por nuestra familia, Señor, lo primero, Padre, los que todavía no te conocen, Jesús, para que te conozcan, Señor, para que puedan, Señor, ellos rendir sus corazones a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, tu verdad, Señor, a los aquellos que no te conocen, Señor, a los perdidos, Padre. Tu misericordia es grande, Señor, grande y poderosa con ellos, Jesús. Que para siempre, Dios, misericordia es. Que para siempre, oh Dios, misericordia es. Dijo que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Hasta que el ancho más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Para siempre, oh Dios, misericordia es. Para siempre, oh Dios, misericordia es. Porque la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Más ancha que el ancho más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Hasta que el ancho hasta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Hasta que el ancho hasta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. 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 Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Más alta que el ancho más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Que para siempre, Dios, misericordia es. Que para siempre, Dios, misericordia es. Gracias, Dios, por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. En
Me encanta esta canción como un himno, de verdad. Es que es como un himno para mi alma esta canción. Y es que no me canso de cantarla. La misericordia de Dios es tan grande, es tan alta como el cielo, tan ancha como el mar. Es tan grande que no podemos ni entenderla nosotros mismos con nuestro corto entendimiento o con nuestro largo entendimiento. Depende. Pero es que no podemos entenderla a veces. Me encanta esta canción. Amén. Gracias, Jesús, por tu... Gloria al nombre poderoso del Señor. Aleluya. La misericordia de Dios es nueva cada día, hermanos. Cada día la misericordia de Dios está presta para extenderse sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios por esas alabanzas. Veo que todavía está aquí nuestro querido anfitrión y presidente, director de este ministerio, el apóstol Dagoberto. No sé si estás por ahí, mi amado, para que des un pequeño saludito para todos en este momento, o espero no cometer el error de que ya se fue, estuvo con nosotros al principio. Muy bien. Pero no es problema, no es problema, no es problema. Pero dejó saludos a todos aquellos que no lograron estar a tiempo. Él está en algunas actividades, en predicaciones y tiene que salir ya para sus compromisos, pero pronto estará aquí con nosotros. Y mientras tanto, queremos dejar el tiempo al pastor Andrés, quien es el delegado esta tarde, esta noche, para edificarnos con la palabra del Señor. Mi querido pastor Andrés, el tiempo es para ti y por favor ministra con libertad todo lo que el Señor te ha dado para nosotros en esta hora. Bueno, muchas gracias. Siempre es una oportunidad y un privilegio de disponernos, ¿no?, en las manos de Dios para poder transmitir un mensaje, porque al final yo sé que hablo con siervo de Dios y sierva de Dios, que al final no somos nosotros, es Él el que tiene que hablar. Y ahí donde pesa, ¿no?, la responsabilidad cuando tenemos que traer una palabra, ¿no? Una palabra que realmente encaje en el tiempo y en la forma en la que Él quiere hacerlo, ¿no? Yo el tema yo siempre le pongo título al mensaje, me gusta hablar de algo y marcar esa línea durante todo lo que tengo que compartir, ¿no? Orando al Señor, Dios me hablaba sobre la importancia de la humildad en la iglesia de hoy. La humildad al final es algo fundamental e imprescindible para que verdaderamente nosotros tengamos una viva relación con Cristo. Sin humildad es imposible. La humildad es incuestionable. Ahora, es cierto que hoy día hablamos mucho sobre la humildad. Hablamos sobre el amor, lo practicamos poco, en la humildad se practica poco, porque en la práctica, por desgracia, nos quedamos mucho en la teoría, pero no llegamos a la práctica, que es el problema que muchas veces nos encontramos la iglesia de hoy. Y al final, la escritura de hoy pues, nos tiene que ilustrar la necesidad de nuestra reflexión personal para transmitirlo, ¿no? Si lo hacemos, gloria a Dios. Pero si hay en algo que nos sentimos que la palabra nos subraya, pues acentuarlo para poder transmitirlo, ¿no?, a los demás. Lo importante es que seamos ejemplo, ¿no? Y analizando esto, yo miraba un lugar extraordinario para mí, maravilloso, que es el Sermón del Monte, ¿no? Jesús ahí en Mateo 5 es precioso, magistral. Ese mensaje que entiendo, ¿no?, que pasaría quizá toda la noche meditando con el Padre para lo que tendría que decir, ¿no?, al día siguiente, algo tan extraordinario. Pero el Señor me guiaba a decir, mira, porque las bienaventuranzas no solo no las comienza Jesús. Cuando tú hablas la palabra bienaventurados, comenzó la primera persona que habló esa expresión de bienaventurados fue una reina, la reina de Saba. Concretamente en Primera de Reyes 10:8 menciona a la reina de Saba cuando ve la sabiduría de Salomón, queda maravillada, dice, bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Luego en 2 Crónicas 9:7
subraya lo mismo, pero lo digo para confirmación del mismo hecho. Pero es interesante que esta mujer quedó impactada de esa sabiduría. Esa sabiduría, por supuesto, que Jesús tenía mucha más sabiduría que el propio Salomón. Y por supuesto que cuando estamos cogidos de la mano de Jesús, nosotros también tenemos que ser portadores de esa sabiduría. Y vemos cómo esta mujer, una reina pagana, expresó ser más que felices aquellos siervos que oyen esta sabiduría. Y nosotros somos también esos siervos hoy, que escuchamos la sabiduría de la palabra, cómo la palabra nos ministra y nos nutre. Pero es interesante que muchas veces leemos las escrituras, pero no nos son reveladas. Espero que nadie se me pierda, porque podemos leer sobre la escritura. Yo enseño en escuela bíblica del sureste de España y yo puedo enseñar lo que sé, puedo enseñar mucho sobre la Torá, sobre el Antiguo Testamento, sobre el Pentateuco, puedo enseñar 1000 cosas sobre los profetas, pero ¿de qué sirve si solo doy información? Lo que Dios nos demanda es transmitir revelación del Espíritu. La palabra revelada es la que transforma. Si yo le escucho una palabra y es información bonita, que está bien, pero si yo no la entiendo, si yo no la recibo, nunca va a hacer un efecto transformador en mi carácter. Porque al final, la Escritura de Dios nos la ha entregado para la transformación de nuestro carácter, para que sea el carácter de Cristo. ¿Pero cuál es el carácter de Cristo? El ejemplo de humildad. Cuando nosotros vemos que carecemos de humildad, es porque nuestro carácter necesita ser trabajado más por Dios. Y eso tiene que ver con rendirnos y humillarnos más delante de Él y buscar su presencia. Yo precisamente esta mañana le comentaba a mi hija, iba al trabajo en el coche y tuve una experiencia con el Señor muy bonita. Me dio unas nuevas lenguas. Yo iba orando y adorándole, hablando de lo maravilloso que Él es, ¿no? Porque Él le agrada que nos recreemos en reconocer lo que Él es. Porque a veces nos centramos solo en el yo. Y si realmente queremos vivir experiencias sobrenaturales, extraordinarias, tendremos que centrarnos en Él. Y realmente cuando me recreé en su presencia y en la maravilloso que es Él y estar cerca de Él, me vinieron esas lenguas extraordinarias. La primera vez que he hablado de ese tipo de género de lenguas diferentes a las que hasta ahora había hablado. Ese es nuestro Dios, que nos revela misterios una y otra vez, porque Él es creativo y le encanta hacer cosas nuevas en nuestras vidas. La religión, que es lo peor que puede existir para nosotros, es precisamente la repetición de hacer siempre lo mismo. Por más bien hecho que esté. Yo siempre digo que el verdadero culto debería de ser cuando llegamos a tener el culto del dominical. ¿Y hoy qué? No sé. El Señor sabe. ¿Tenemos que llevar preparados? Sí. Pero que sea Dios quien dirija el culto. En muchas ocasiones, por desgracia, terminamos controlando todo y no dejamos que controle Él. Y Él es el dueño de todo al final. Bien, pero siguiendo para adelante para no quedarme ahí, tenemos otro ejemplo en los Salmos, ¿no? Relacionado con el justo y el injusto. El salmista, en el Salmo 1, me encanta, todos me imagino que lo sabéis, ¿no? Dice, cuán bienaventurado es, más que feliz el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de encarnecedores, sino que la ley del Señor está a su deleite y en la ley medita de día y de noche. Aquí habla de actitudes de una persona que si tiene la actitud correcta es más que feliz. Jesús cuando habló de las bienaventuranzas no estaba hablando algo nuevo. O sea, los que conocían la Torá, el pueblo religioso judío, sabían que lo que pasa es que le dio una armonía cercana de una manera preciosa. Pero la palabra la conocían los fariseos, la conocían los escribas, la conocían, pero no la practicaban. Ellos la aplicaban según les parecía. Ahora, otro salmo, un salmo mesiánico, el Salmo 2:12, también dice, honrad al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. ¡Wow! ¿Cómo vemos este salmo que habla que también somos bienaventurados? Y ya era un salmo profético del Mesías. Somos más que felices cuando nos refugiamos en Cristo. Y en el salmo, también otro salmo 84, los hijos de Coré hacen mención también a la bienaventuranza cuando dicen, salmo 84, 4 y 5, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Dios. O sea, es interesante ver cómo todos iban apuntando hacia el mismo punto de actitudes que debemos de adoptar y de que el pueblo de Israel tenía que haber adoptado a lo largo de su historia antes de la venida del Mesías. Ahora, el Salmo 119 es más corto, ¿verdad? De los salmos. Lo leemos entero y ya nos vamos a dormir. Bien, no, pero solo los primeros 3 versículos. Se cree que este salmo tuvo que ver el Esdras después de la reconstrucción del templo en Ezequiel 6:14, pero vamos a centrarnos aquí, es algo que no está 100%, pero probablemente. Dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y en todo, dice, con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. ¡Wow! Cómo habla de el carácter de la persona que de verdad abraza la palabra. Uno de los principales problemas que tuvo el pueblo de Israel es que se alejaron de la palabra, del cumplimiento de la palabra. La amoldaron a su gusto y empezaron a pervertir la palabra aceptando cosas que iban contrarias a la palabra. Pero esto no es novedad. Hoy la iglesia tenemos el mismo problema, que tenemos la palabra, leemos la palabra, pero al final empezamos a, como se suele decir, a tragarnos el mosquito, ¿no? Y eso al final, escuchábamos jueves anteriores, la pastora profeta Mari hablaba de las pequeñas zorras, ¿no?, que dañan la viña. Así muchas veces ocurre, ¿no?, en nuestra vida y en nuestra vida relacional con Cristo. Porque no solo hablamos de lo que tiene que ver con la iglesia, sino también nosotros unipersonalmente. Luego vemos al sabio Salomón hablando sobre la sabiduría. ¿Cómo no? Poder ver a Salomón en relación a la sabiduría. Él dice en el Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Cuán importante es la sabiduría? Dice, y bienaventurados son los que la retienen. Y qué importante es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué importante es adquirir sabiduría. Salomón tenía sabiduría, claro que sí. Pero por desgracia también conocemos al final cómo se condujo Salomón, aun con tanta sabiduría que tenía. Más que feliz son los que retienen la sabiduría. En Proverbios 8:32 también hace mención, dice, ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. O sea, guardar la palabra, guardar lo que él, pero guardar no en un baúl, no en un rincón, guardarlo en nuestro corazón y en nuestra mente para que el día a día esté presente. Porque es muy típico que hoy predicamos en el culto de dominical y al domingo siguiente pregunta, ¿de qué fue el mensaje el domingo pasado? Y es muy típico escuchar en la iglesia, ¿de qué fue? ¡Wow! Si te fuiste vestido de payaso, seguro que se acuerdan que ibas de payaso. Pero la palabra que se compartió, que cómo cuesta. A veces yo el mensaje he tenido que llevarme una vasija de barro, reventarla en el suelo, y mira, se acuerdan, porque hubo un estruendo, se rompió la vasija de barro, y por ahí entienden que tienen que humillarse y buscar a Dios para que Dios te haga una vasija nueva. O sea, a veces el ser humano somos duros para escuchar. De ahí que en Apocalipsis repita 7 veces las 7 iglesias,
el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque la tendencia nuestra es decir sí, sí, pero es no, no, no. O solo me pasa a mí. Sí, 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 pero luego es no, no. ¿Qué ocurre? Que nos engañamos a nosotros mismos. Señor, ayúdame. Quiero ser sensible. Como la nota de la guitarra tiene que estar afinada, sensible a tu voz, a la voz del Espíritu Santo. Porque cuando somos sensibles a Él y damos pasos en Él, van a ocurrir cosas. Y el tiempo que nos está tocando vivir, creo que muchos somos conscientes de esta realidad, o todos, estamos en los tiempos finales. Y este tiempo, Cristo viene muy pronto. A lo mejor faltan 10, 15 años, no lo sé, pero que viene y que viene pronto. Y la sensibilidad es fundamental en este tiempo. Sí que se habla de un gran avivamiento y yo lo creo, pero también creo que va a haber una gran persecución. Y esto pasa como el profeta Jeremías, que para mí es admirable y un día en la eternidad espero poder estar cerca de él y abrazarlo y decirle, Jeremías, ¿cómo pudiste aguantar tanto? Porque le llaman el profeta llorón, pero fue un profeta que nunca vio resultados, pero nunca dejó de luchar y de persistir en su determinación firme de obedecer el mandato de Dios. Entonces, yo creo, ¿no?, que vivimos tiempos difíciles y que tenemos que entender que la humildad es la llave para que nuestra relación con Dios nos ayude a tener la revelación de cómo está mi estado espiritual. Porque yo puedo tener información, puedo tener un lindo mensaje, pero lo más importante es tener la revelación de Dios en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Eso es lo que va a cambiar todo. Porque lindos cultos podemos tener y homiléticamente puede ser un mensaje estructurado, precioso y con ejemplos magistrales. Y yo no me canso muchas veces de ver muchos licenciados en teología y bueno, y este dijo y el otro dijo y aquel escritor dijo y el otro dijo, adornados, preciosos, enmarcados, pero sin revelación de Dios, sin un mensaje confrontacional que me lleve a mí a decir, yo quiero más de Jesús. Porque cada día Dios tiene que ser menos de Andrés y más de Jesús. Y así cada uno tenemos que tener nuestro nombre. Menos de mí y más de Jesús. ¿Eso qué lo impide? La falta de humildad. Y yo sé que es difícil vernos que nos falta humildad. De hecho, si alguien te dice, oye, tú eres un orgulloso. ¿Yo? La actitud primaria. ¿Yo? ¿De qué? ¿Yo orgulloso? ¿De qué? ¿Yo? ¿En qué he fallado? ¿Yo? La tendencia siempre es la defensa ante la agresión hacia nuestro propio orgullo. Y el orgullo es el mayor peligro. No olvidemos que el pecado de Satanás fue su soberbia y su orgullo lo que lo apartó de su lugar que tenía. Por lo tanto, el diablo da lo que tiene. Intenta engañarnos, obviamente, en lo que es experto, en soberbia y en orgullo, y en la sutileza para transmitirlo a aquellos que estamos en autoridad, para que podamos pensar, uy, qué bien soy yo, uy, que yo, hoy, ¿cómo fue esto? Entendamos, no sé si me hago entender, qué peligroso somos nosotros mismos. Yo por lo menos practiqué, no sé, cada uno, pero yo hablo de mi propio testimonio personal. Cuando comencé como predicador, yo a la madre de mi hija le decía, cuando comparta la palabra, quiero que me digas todas las palabras que he dicho y he pronunciado mal. Y os puedo asegurar que hacía un listado, hacía un folio, y aquello dolía. Y les puedo asegurar, dolía. Digo, todo eso he dicho. Y dices, hombre, en aquellos... Entonces no había tanta grabadora, habían, pero había que gastar una cinta. Y entonces al final de tanto grabar se estropeaban, ¿no? No es como hoy, que lo tenemos todo a golpe de tecla. Pero, francamente, yo me pulí golpeando mi orgullo. Y ustedes me pueden pensar, oye, pues pareces masoca, ¿te gusta que te golpeen? No, lo que quiero es crecer.
en Cristo y menguar. Esto es confrontacional a nuestra carne. Nuestra carne no le gusta lo que yo estoy diciendo. Nuestra carne está ahora diciendo, pero por favor. De hecho, mi hija muchas veces cuando comparto, yo le pregunto, ¿y cómo fue? Ay, papá, fuiste flojo. La acostumbré ya a esto. A ella le gusta que reciba golpes, pero no golpes de amor de Dios. Que la palabra te despierte, te sacuda, porque si no, nos morimos. Estamos vivos físicamente, pero en el espíritu, la agudeza espiritual de escuchar la voz de Dios se pierde. Entonces hacemos cosas, servimos al Dios de la obra o a la obra de Dios. ¿Qué hacemos? Muchas veces podemos hacer 1000 cosas. Y cuento un breve testimonio. Yo en el año 2008 me tuvo que atropellar un borracho. Aquel borracho tuvo que pasar por mi carretera, por donde yo iba cuando venía del trabajo. En aquello entonces yo estaba pastoreando la iglesia que había levantado en Lorca. Estaba copastoreando otra iglesia en Murcia, capital. En ese momento yo era el pastor en funciones 100% porque el pastor local estaba en Uruguay. A lo que quiero decir, supervisaba varias obras nuevas que se habían abierto, todo lo que llevaban los hermanos que la llevaban. Yo estaba en el eje principal y de golpe tengo aquel accidente el 3 de octubre de 2008 y me veo con 4 costillas rotas, la pleura perforada, traumatismo craneoencefálico, el cúbito roto, luxación en la muñeca en fin, del radio, el tendón del dedo corazón partido en 3 trozos, en fin, hecho una defesio, ¿no? Destrozado. Si estaba sirviendo a Dios, uno puede pensar, pero si tú estás sirviendo a Dios, ¿cómo te pasa eso? En la guerra espiritual, el diablo se ha enfadado contigo. No. Como discípulos de Cristo, nos tenemos que elevar como las águilas mucho más alto. ¿Dios permitió? Sí. ¿Había plan de Dios? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque los más difíciles de escuchar la voz de Dios, ¿sabéis muchas veces quiénes somos? Nosotros. Los pastores. Si yo creo que estoy bien, ¿cómo Dios me va a decir que estoy mal? Si yo creo que estoy bien. Cuando me viene un pensamiento, esto reprendo al diablo y a lo mejor me está hablando Dios. Es complejo. Queridos, lo digo con el amor del Señor. No os sentéis mal, pero yo hablo de mí. Yo probablemente soy más pecador que todos vosotros. Pero yo agradezco a Dios por el borracho. Y lo agradeceré toda mi vida. Por más que yo tenga una cicatriz en el brazo, no importa. Porque hasta incluso le veo sentido del humor. Tengo una placa de titanio con 6 tornillos. Digo, en el rapto va a quedar la placa de titanio para que la vean. Porque la placa no se va al cielo. O sea, hasta le busco sentido del humor. Pero realmente yo viví una experiencia sobrenatural en Dios, sí. ¿Por qué? Porque yo servía mucho en la obra de Dios. Pero no, me centraba en Dios, que es el Dios de la obra, para entender y escuchar el susurro del Padre. Y en ese momento tan crucial de mi vida, yo lo digo porque en Lorca teníamos en la iglesia un local de 100 y pico de metros, estábamos cómodos, aire acondicionado, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, tienes que irte. ¿Y sabes lo que hay? Dije, sí, 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 lo que solemos decir, sí, 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 pero no se materializó. Dios permitió que vinieran otros hermanos de África y ellos eran muy ruidosos, en fin, hizo cosas, permitió que sucedieran cosas para que nos denunciaran. A nosotros no éramos inocentes, pero para sacarnos del lugar. ¿Por qué? Porque no tenía oído. Entonces, a lo que vengo con esto es de que Dios tuvo que procesarme, me tuvo que meter en una situación de procesamiento. Yo creía que era humilde, sí, pero no lo era. Queridos, queridas en el Señor, no lo era. Porque a las pruebas me remito. Tenía oído, pero para oír, pero no lo que tenía que oír, que era palabras duras del Padre. Un buen padre tiene que sentarse y hablarle duro a su hijo con amor, pero decirle las cosas como son. Y nuestro Padre, que está en los cielos, nos quiere hablar.
y nos quiere hablar duro muchas veces para corregirnos, pero no siempre queremos escuchar. Y bueno, a mí lo que me sucedió el 7 de octubre de 2008 es que él me sentó en el sillón, no me podía acostar porque no podía respirar, obviamente, por la noche, por las costillas rotas. Y yo me acuerdo que mi oración, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Quiero aprender, háblame. Y apliqué, y el consejo que doy también en esta noche, habla que tu siervo escucha. Las palabras de Samuel, habla que tu siervo escucha. Cuando yo presté oído para oír y dije, habla que tu siervo escucha, ahí el Señor empezó a ministrarme y a hablarme. Bueno, realizó por la película. Desde aquí te equivocaste hasta aquí. Y me lo recopiló todo. Fue espantoso. Porque dije, madre mía, tantos errores he cometido. La verdad, y yo en mi entendimiento todo estaba bien. Y él, en fin, me habló sobre relación a las deudas, me dijo, sí, tú te has centrado mucho en mi iglesia, pero no te has dado cuenta que he descuidado otras áreas. Está muy bien que tú te centres en mi iglesia, pero si tú te empiezas a endeudar y no me pides consejo a mí para hacer lo que has hecho, todas esas decisiones, el diablo, si no te puede atacar por medio doctrinal o de la iglesia, te va a atacar a título personal, pero en cualquier caso él te va a atacar para destruirte. Si no te puede debilitar de esta manera, te va a debilitar de la otra. Bueno, en fin, el Señor me dio una revelación que estoy mencionando desde el principio, una revelación que me llevó, obviamente, a otro lugar que no era, que era humillarme, centrarme en el Señor y decir, perdóname. Como familia pedimos perdón al Señor y el Señor me dijo, por cuanto te has arrepentido, te voy a decir algo. De la deuda que has adquirido, yo te voy a sacar. Permítame decirle que 150.000 euros es una barbaridad, pero él me dijo, yo te voy a sacar. ¿Y cumplió su palabra? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Tardó 7 años, pero lo hizo. A lo que quiero decir es que cuando te humillas, Dios es un buen padre y cuando nos humillamos, Él es un buen padre que no va a darnos con la sartén en la cabeza. Extiende la mano, te dice, tú te has arrepentido, te has humillado, yo te voy a levantar, te doy otra oportunidad, te restaura, te capacita, te instruye para que no vuelvas otra vez a reincidir en lo mismo. ¿Y qué pasa? Que si no hay una humildad, no lo vamos a escuchar nunca. A mí me tuvo que atropellar un borracho para que me diera cuenta que no era tan humilde como creía. Entonces doy gracias a Dios por aquel borracho. ¿Por qué? A mí me instruyó Dios y me enseñó algo extraordinario. Nunca volví a ser el mismo. ¿Por qué? Porque de todos los procesos de Dios, Dios nos quiere transformar el carácter para que nuestra humildad crezca y nuestro orgullo mengüe y lo tengamos siempre bajo nuestros pies. Aleluya. Amén. Aleluya. Bien. Vemos también el testimonio, tenía que compartirlo porque si no, hemos visto el profeta Isaías también, ¿verdad? Sobre la profecía mesiánica. Y el último del Antiguo Testamento lo vemos en Malaquías 3:12. Vemos que también habla sobre la bienaventuranza, de ser más que felices. Y aquí vemos que después hubieron 400 años de silencio. Dice, y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Nos damos cuenta que hay varios intervinientes, según como lo miremos, lo que he mencionado, pueden haber 7 intervinientes hablando de la bienaventuranza. Malaquías, los de Coré, en fin, varios, el profeta Isaías, varios hablando sobre la bienaventuranza, para que luego volvamos a escuchar la palabra bienaventurado de la boca del Maestro, de Jesús. Luego lo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Juan en Apocalipsis. Claro que sí, pero no es hoy lo que vamos a ver. Pero nos vamos a quedar solamente en 4 bienaventuranzas en esta noche, que brevemente intentaré ya hablar, ya a modo de que estamos terminando. Primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en el espíritu.
pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando miramos esta bienaventuranza dice, pobres en el espíritu. Pero vamos a ver, si tenemos a Jesús, ¿por qué vamos a ser pobres? Podemos interpretar como que ser pobre es bueno en el espíritu. Y podemos quizá no sacarle el jugo, más que feliz el que es pobre en el espíritu. ¿A qué se refiere ser pobre en el espíritu? A reconocer que yo necesito más. Reconocer una carencia de que necesito más del espíritu. Ese reconocimiento personal de que soy un pobre, qué pobre soy, necesito más de tu Espíritu Santo. Necesito más de tu Espíritu. Cuando yo reconozco que soy pobre, soy más que feliz. El problema es cuando yo me siento rico en el Espíritu. Si yo soy rico, ¿para qué voy a buscar a Dios? Si ya soy rico, ¿por qué tengo que orar? Tampoco es para tanto. Si yo oro todas las noches o cuando doy gracias por los alimentos. Y vemos esa mediocridad cristiana donde la relación con Dios es mediocre, pobre, y que al final se traduce en resultados, obviamente, pues pobres, y con resultados de pecados que luego escucha. Oye, tal persona, madre mía, en el pecado, ¿no te has enterado del pecado que le han descubierto? ¿Por qué? Tal persona ha caído. ¿Qué cosa, madre mía? ¿Cómo puede ocurrir? No. Eso no ocurrió hoy. Eso ocurrió en un proceso degradatorio en el tiempo de su vida de relacionar con Cristo. Y yo lo digo a título personal como pastor. Yo he tenido personas que han estado al lado mío en el trabajo secular y se me han ofrecido mujeres. Pero primero, soy hijo de Dios. Y en aquel tiempo yo estaba casado. También estaba casado. Pues había dos bloques fundamentales para huir como José. Pero eso es tener carácter de Cristo en ti, encarnado, vivenciado en tu vida de relación. Entonces yo no necesito que alguien me esté viendo. Es que yo sé que lo que debo y lo que no debo de hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se deja arrastrar, embaucar por lo que este mundo ofrece, te empieza a cauterizar tu percepción espiritual, empezamos cada día a adormecernos, empieza tu vida a empobrecerse y llega un momento que el Señor en su gracia dice, bueno, voy a mandarle un borracho. ¿Me está entendiendo? O sea, voy a mandarle que le ocurra algo, que reaccione, que espabile, porque escucha, que el diablo se lo vaya, porque el Señor sufre. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque en multitud de ocasiones es que de verdad es tremendo. Yo admiro a Jesús porque por su paciencia, sí, por su amor, pero cómo Él persiste para que no nos perdamos. Y muchas veces permite situaciones en nuestra vida para que reaccionemos y despertemos. Por eso, la primera bienaventuranza, yo quiero ser un pobre. Quiero tener todos los días sed de Dios. Quiero tener mucha sed de Dios. Tener mucha sed. Si quieres anotarlo, yo quiero ser un pobre. Quiero ser pobre porque mientras me sienta pobre, voy a buscar más. El que se siente pobre económicamente, ¿qué hace? Busca trabajo, busca dinero, busca ganar más dinero. Pero si tú te sientes pobre en el espíritu, estamos buscando la presencia de Dios. La segunda bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados los que lloran. No me quiero centrar en los resultados, porque de cada bienaventuranza hay un resultado, es una promesa. Primero, hemos visto que de ellos es el reino de los cielos. La segunda, bienaventurados los que lloran, dice porque serán consolados. Llorar es una reacción humana, física. Yo puedo llorar porque me han pisado el dedo. Yo puedo llorar porque he perdido un ser querido. Yo puedo llorar porque me echaron del trabajo. Pero aquí no estaba hablando Jesús de esto. Bienaventurados los que lloran en la presencia de Dios. Yo tengo que quebrantarme en la presencia de Dios. Y cuando yo me quebranto en la presencia de Dios, cuando yo percibo la santidad de Dios.
pero para percibir la santidad de Dios, tengo que meterme. Muchas veces saben cómo nos quedamos en el atrio. La iglesia le gusta quedarse en el atrio. En el templo, en el atrio. Y el lugar santo de vez en cuando. Nos acercamos allí un poquito, comemos el pan de la proposición, en fin, un poquito de incienso, ya, un poquito. Tampoco me agobie. Pero el Señor no nos está hablando de esto. Métete al lugar santísimo, mi presencia, donde te rompo entero y de ti ahí te voy a enseñar misterios. Por eso vemos la Escritura que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Jeremías 33:3. Pues Jeremías lo sabía bastante bien. lo que eran los misterios de Dios. Ahora, tenemos que entender que tenemos que sentir pobreza y, en segundo lugar, tenemos que sentir ese quebrantamiento, quebrantarnos en la presencia de Dios. La tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La humildad dice que somos más que felices cuando practicamos la humildad. ¿Y qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la soberbia. El orgulloso no ve a nadie. La humildad te da sensibilidad hacia lo que ocurre en tu entorno. El problema de la humildad es que muchas veces yo me he encontrado con gente, yo humilde, yo sí soy muy humilde. Hombre, yo soy humilde. Y al final es el orgulloso más humilde de la tierra. Y eso es mentira. Es una mentira diabólica. La humildad, dejamos que alguien nos enseñe. Permítame decir a muchos maestros que sé que estáis aquí, que enseñamos. La humildad, me presto atención, puede que aprenda algo. Puede que hoy el Espíritu me revele algo. Porque Dios puede usar a personas de nuestro entorno, puede usar el Espíritu Santo para enseñarnos, pero la humildad es fundamental porque la humildad es destronar algo que he entendido hasta hoy para poner algo nuevo. El orgullo lo impide. De ahí que el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos enseña en capítulo 12, versículo 2, de que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la renovación tiene que ver con humildad. Y es difícil, claro, porque hay que morir. Y no siempre estamos dispuestos a morir. Entonces yo determino en mi vida, espero que todos los presentes también, ayúdame, Señor, a esa sensibilidad, a mantenerla, porque yo no quiero que me atropelle un borracho, yo no quiero que me pase ninguna catástrofe para reaccionar y despertar. Somos más que felices cuando somos humildes. El humilde de corazón, dice la promesa, que heredará la tierra. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Estoy cansado, estoy atribulado, estoy angustiado. Hay que pararse. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque seguro que falta de humildad hay. Porque Jesús dice, aprender de mí y hallaréis descanso. Es una promesa de Jesús que nos relata bien claro ahí en el Evangelio de Mateo. Entonces, está claro, yo quiero ser una persona humilde. No por la promesa de que voy a heredar la tierra, sino porque yo necesito que el carácter de Cristo se encarne cada día más en mí, se vea más a Jesús en mi vida y menos a Andrés. El mayor enemigo nuestro, ¿saben quién es? Yo. Y cada uno tenemos que aplicar el yo. Porque eso es lo que nos limita de entender el plan divino de Dios para nuestra vida. Nuestro mayor enemigo soy yo. Y cuando ese principio básico lo aplicamos, empezamos a tener oído para oír la voz de nuestro Dios. Y por último, la última bienaventuranza que vamos a ver, porque el tiempo se nos va y está comprobado también que tenemos un tiempo de capacidad para retener. Si nos pasamos de ese tiempo, ya al final decimos sí, pero no entiendo nada. Ya me perdí el hilo, ¿no? El última bienaventuranza que vamos a ver, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos
serán saciados. Está claro que aquí vemos un montón de pobres. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, que parece que hoy dice el que va de humilde le van a dar todas las tortas, y no es verdad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero dice que serán saciados, hambre y sed de justicia, porque yo no aplico mi justicia, se lo entrego a Dios. A mí me han hecho una maldad y yo digo, Padre, yo puedo hacer esto, pero decido entregarte. Esto es lo que está diciendo. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. No está mal que tengamos sed de justicia divina, porque hay cosas que están sucediendo. Ahora, no aplicamos nuestra justicia, sino la justicia de Él. El carácter de Cristo en nosotros nos lleva a entender lo que hizo Jesús en la cruz. Él estaba clavado en la cruz y dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Tendría sed de justicia? Claro. ¿Era injusto? Claro. Pero Él tuvo misericordia, tuvo amor por aquellos que lo clavaron en esa cruz. Sin lugar a dudas, tener hambre y sed de justicia es algo normal. Yo, de hecho, lo he vivido en determinados momentos de mi vida y puedo asegurarle que la justicia de Dios a veces se tarda. Es como los juzgados aquí en España, no sé, en vuestros países, pero aquí se tardan, parece un churro interminable. Pasó este proceso y hace ya 5 años y todavía no ha salido, hace 10 años no ha salido. Bueno, a veces pasa en las cosas de Dios que tenemos problemas y parece que Dios no hizo justicia. Pero cuidado, si hay alguien que no es sordo, es Dios. Y si hay alguien que no es ciego es Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios se aplica en un espacio-tiempo que Él ya determina. No depende de nosotros. Nosotros tenemos que entregar nuestra causa a Dios y Él se va a encargar de esa causa. Yo tuve el caso de un jefe muy cruel y aquel jefe, me acuerdo que después tuve que orar por él, pero evidentemente ocurrió lo inevitable, pero aquel hombre me maltrató al nivel impensable y fue después de este accidente que mencionaba en 2008. Este jefe me humillaba, maltrataba psicológicamente. Aquel jefe me decía, me trataba como si fuera un chiquillo de 16 años y yo solo tenía que cerrar mi boca. En aquello entonces yo estaba ya obviamente pastoreando en la iglesia de Lorca en varios lugares, como ya he mencionado, y tenía que ser ejemplo. Era cristiano, tenía a Cristo, tenía que dar un ejemplo correcto y lo único que me quedó eran mis rodillas. Y yo me acuerdo que me humillé, me doblé mi rodilla y dije, Padre, yo lo único que tengo es tu palabra. Y tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque seréis saciados. Y yo clamé a Dios, Señor, te entrego esto. Este jefe es imposible. Así tú sabes lo que está haciendo. Yo, de hecho, lo que me hizo en una ocasión, ampollas me salieron en los pies de las caminatas que me hizo hacer. Y se reventaron las ampollas de sangre y yo seguía caminando porque me exigía que lo hiciera. Y me acuerdo que las compañeras de las tiendas decían, pero es que no llega, tiene que hacerlo más rápido. Digo, sí, tú has visto, y chorreando de sangre los pies. Me fui al médico y me dieron la baja. No me acuerdo si fue 1 semana o 2 semanas de baja que estuve. Digo, constatado por un médico las injusticias que me estaban haciendo. Ningún médico te da la baja si no era grave el daño que tenía. Yo clamé a Dios. Este hombre, pasaron unos meses después de esto, le detectaron cáncer en el intestino delgado. Lo operaron, le sacaron una bola como un melón. Este hombre era soberbio, orgulloso, era el mayor ejemplo de soberbia y de orgullo. Era de los típicos que iba a salvar y se empezaba a beber, no bebía agua. Los que bebíamos agua o bebemos agua, como me gusta beber agua, dice que eso te oxidas. Pues ese hombre lo vi luego con una botella debajo del brazo de agua y él contaba, decía, yo nunca he bebido agua, solo cerveza. Y cuando ocurre esto, el pobre
Él llevaba siempre la botella de agua todos los días, pero ya era tarde. El daño estaba hecho en su cuerpo, que él mismo se había infligido por su propia maldad. A lo que quiero decir esto es que al final este hombre murió joven a la edad de 48 años. Es duro, sí, pero un hijo de Dios, somos como la niña de sus ojos. O sea, confiad en Dios porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y yo no me alegro, todo lo contrario, porque yo tengo que amar al pecador, aunque aborrezco el pecado. Entonces, en esta línea tenemos que entender que debemos de ser humildes, tener el carácter de Cristo, pero aplicar la Escritura a nuestra vivencia diaria y creer, porque Dios siempre cumple lo que promete. En aquel caso mío hubo otro interviniente que también me maltrató, pero psicológicamente. Eran 4 jefes. ¿Saben? Pues ese jefe que me maltrató psicológicamente, si no físicamente, yo había clamado, pero no sabía que iba a pasar lo que pasó, porque el que sabía lo que hacía a mi espalda me enteré después. Tuvo cáncer cerebral y también hoy por hoy está muerto. Duró más tiempo, pero al final también murió de esto. A lo que quiero decir, yo no para nada. Ahora, el jefe que a mí me metió a trabajar esa empresa, hoy por hoy sigue envejeciendo, su sonrisa sigue en sus labios, es un hombre que siempre aceptó las palabras que yo le hablaba, siempre aceptó del evangelio. Entonces, quiero decir, quien abre su corazón a un cristiano, recibe gracia sobre gracia, y quien le pega un portazo en la frente, recibe lo propio. O sea, ¿por qué? Porque la palabra se cumple. Dios defiende a sus hijos. Si hay alguien que está viviendo una situación crítica o difícil, pues reciba este testimonio también para aliento de que el Señor se encarga de defendernos. Bien, la verdad es que quiero ir terminando y mencionar, necesitamos ejercitarnos en humildad. La palabra de hoy nos habla de la bienaventuranza. Bienaventurados más que felices, está hablando la palabra. Soy más que feliz, pero para eso necesito humildad. Necesito humildad para escuchar el mensaje del Padre y estar alineado con su espíritu para tener la revelación para mi vida y mucho más la revelación para mi iglesia. Porque sin esa revelación de Dios solo tengo información. La información no cambia vidas. La revelación escritural sí transforma vidas, que llega en el tiempo, en la forma que Él desea. Bien, hasta aquí la palabra. Voy a orar para cerrarla. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a aceptarla, a recibirla con amor, para ponerla por obra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de tu palabra. Que apliquemos tu palabra en nuestra vida. Que no digamos que es para otros, sino para nosotros. Queremos ser, Señor, discipulados por ti, oh Jesús. Que tú nos ministres, que tú nos instruyas para que podamos ser fieles discípulos que transmitimos el mensaje tal cual tú quieres que lo hagamos. Gracias por tu fidelidad. Gracias también, Señor, por esta oportunidad. Bendice a cada uno de los que están ahora mismo presentes y bendice a los que lo van a escuchar después en diferido, pero que tu gracia, tu poder y la revelación de tu espíritu sea en cada corazón. En el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, Pastor Andrés. Una bendición poder oír de la humildad y más con los ejemplos que has puesto. Creo que es un testimonio muy bello, muy precioso y todos necesitamos humildad. Solamente que a veces somos tan duros que Dios nos hace pasar procesos, ¿verdad? Para que aprendamos la humildad. Un anuncio parroquial. El anuncio parroquial es de que estamos preparándonos para nuestro evento Levantando Naciones en México. Esto va a ser el 12, 13, 14 y 15 de enero del año 2024.
Por favor, prepárese, será un gusto poder verlos por allá. Su servidor ya estamos listos, ya con las maletas listas y el boleto en mano, y estamos ya preparados para asistir a este grandioso, poderoso y glorioso evento. Cada vez que digo esas palabras, grandioso, glorioso y poderoso, no lo digo por emoción, no lo digo para convencerlo o motivarlo a usted. Es que yo estoy convencido que así va a ser ese evento. Va a marcar una pauta poderosa en el ambiente espiritual de la República Mexicana. Yo lo sé. Así que le invitamos a que usted se prepare. Pronto estaremos dando información más concreta, pero las fechas son 12, 13, 14 y 15 de enero del año 2024. Aleluya. Muy bien. Si no hay comentarios, preguntas, ideas, damos gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido el día de hoy. Nuevamente, gracias, Pastor Andrés, por esa hermosa palabra, por esos conceptos sobre la humildad tan asertivos, tan poderosos en el nombre de Jesús, y que el Señor te siga usando, prosperando y bendiciendo ahí donde tú estás ministrando. Muy bien. Amados, sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos la próxima semana acá, y que tengan un fin de semana en sus ministerios glorioso, poderoso, lleno de la unción de Dios. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Saludos al pastor Andrés. Un abrazo, buena palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga. Excelente palabra. Bendiciones. Chao, chao. Aleluya. Amén. Gloria al Señor.